El tercer punto del que vamos a hablar es del presupuesto. Básicamente, a la hora de pensar el brief, también debemos pensar en cuál es el presupuesto que tenemos para conseguir nuestros objetivos. El presupuesto, a su vez, no solamente depende del objetivo, sino que también depende de la acción. Algunas personas prefieren poner el presupuesto debajo de la acción en vez de encima de la acción. No importa, cualquiera de los dos lugares puede funcionar bastante bien. Hay que ser cuidadosos de incluirlo. Pero además debemos considerar varias cosas. La primera es que un presupuesto debe responder a un ROI. El ROI puede ser de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Pero si no hay ROI, no debería existir comunicación. Claro, hay que aclarar otra cosa. No todos los ROI son netamente financieros. Normalmente en el mercado trabajamos con un ROI financiero de manera inmediata. Es decir, solemos trabajar pensando algo de este tipo. Ventas menos costos de mercadeo dividido el costo de mercadeo. O, de forma más adecuada, ventas menos crecimiento orgánico de las ventas menos el costo de mercadeo. Dividido todo por el costo de mercadeo. Sin embargo, no todo ROI debe considerarse simplemente en función del indicador económico. Algunos ROI pueden tener indicadores distintos y por eso vale la pena siempre ser cuidadosos. Ahora bien, lo que estamos diciendo aquí se reduce a un asunto. No importa si tu ROI es económico o no, debes tratar de calcular un ROI esperado para las acciones que vas a cometer, para tu estrategia comunicacional. Muy bien, pero estamos hablando no del ROI, sino del presupuesto. Entonces, ¿cómo calculamos el presupuesto? Existen varios métodos. Básicamente, a nivel teórico suelen considerarse 4 métodos fundamentales que vamos a explicar a continuación en cada una de las cosas. En este video vamos a usar mucho este pedazo de la presentación para que podamos entender cada uno de estos métodos. Entonces, comencemos. Los 4 métodos fundamentales son estos. Primero, el método costeable. Segundo, el método del porcentaje de ventas. Tercero, método de la paridad competitiva. Y cuarto, método objetivo tarea. Pueden existir más métodos o incluso cruces entre esos métodos. Yo en lo particular suelo usar una mezcla de esos métodos. Pero este método es el método más básico y por ende deberíamos conocer cómo funciona. O estos métodos son los más básicos, así que deberíamos conocerlos. Comencemos por el primero, método costeable. Método costeable es bastante simple. ¿Cuánto puede pagar la empresa? Normalmente las empresas hacen una ecuación simple. ¿Cuáles son mis ganancias totales? ¿Y cuáles son mis gastos de operación y de capital? Y de ese total que me queda, de esa resta de esos dos valores, yo saco un porcentaje para la publicidad. ¿Qué problema tiene ese método? Ese método tiene un problema y es que a veces el porcentaje que nos queda es mucho más grande del que en realidad fuera necesario. Pero a veces es mucho más pequeño del que necesitamos como tal en la organización. Así que ahí tenemos un problema considerando este método. Puede funcionarnos, puede ser un buen punto por lo menos para arrancar, porque nos permite tener muy claro nuestro presupuesto, pero no es del todo el método ideal. Segundo método es el método del porcentaje de ventas. Este método es muy interesante porque lo que hace es que calcula cuánto va a vender y de lo que va a vender define un porcentaje. Es maravilloso, pero nos lleva a un círculo, bien sea círculo vicioso o círculo virtuoso. Es decir, nos lleva a un círculo reforzado en el que pasa lo siguiente. Si vendo mucho, promociono mucho. Y como más promociono, normalmente vendo más, lo cual me va a hacer que pueda promocionar más. Eso es un círculo virtuoso, reforzado. Pero a veces lo que ocurre es que tenemos un círculo que es negativo. Como vendo poco, promociono poco, lo cual hace que venda aún más poco, que me lleva a promocionar aún menos. Este es otro método, puede ser útil, pero también hay que mirarlo con cuidado cuando lo vayamos a usar. Vamos al tercer método. El tercer método se llama paridad competitiva. Este es un método que le encanta usar a las agencias de publicidad cuando están tratando de vender. Básicamente lo que quieren hacer es decirte, mira, el resto de tus competidores gastan más o menos tanto. Eso normalmente lo que hace es que te eleva el amor propio cuando resulta que eres quien más gasta, o básicamente te genera la envidia que va a hacer que trates de gastar más para que te pongas al mismo nivel que están gastando los demás. De todos los métodos que se suelen enseñar, este método es el único que yo jamás aplico, porque creo que tiene todos los problemas del mundo. ¿Quién dijo que mis necesidades de comunicación son las mismas que tiene mi competidor?
¿Quién dijo que mi estrategia comunicacional debería gastar la misma cantidad de dinero que gasta el competidor? Así que este método suelo no usarlo, pero teóricamente es uno de los métodos que suele enseñarse. Por lo menos, ya quienes vean este video sabrán defenderse cuando alguien les diga este tipo de cosas con una intención de ventas. Y el último método es el método del objetivo y la tarea. Este método consiste en básicamente decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi promoción? No estoy hablando aquí de promoción en términos de pague 2 lleve 3, sino de promoción desde la variable de comunicación. ¿Qué quiero hacer yo con mi comunicación? ¿Listo? Y a partir de eso defino mi presupuesto. ¿Esto qué implica? Esto implica que yo tengo que definir qué tareas voy a realizar para conseguir mi objetivo comunicacional y cada tarea debería costearla. A continuación, sumo cada uno de esos costos. ¿Cuál es el gran problema de este método? Normalmente, a priori, es decir, antes de definir, es muy difícil saber en qué porcentaje la tarea va a lograr ayudarme al cumplimiento del objetivo. Sin embargo, con un poco de práctica, se vuelve un método sumamente efectivo. Se vuelve un método sumamente útil que te puede ayudar a tomar decisiones que sean bien importantes en torno a qué presupuesto deberías asignar. Recapitulémoslos. Método costeable, porcentaje de ventas, paridad competitiva y por último, método de objetivo y tarea. Un punto que tengo que decir sobre esto es que acabamos de ver 4 métodos, pero ningún método es siempre efectivo, ningún método nos va a funcionar cada una de las veces. Depende de tantas cosas que definir siempre un solo estilo de trabajo puede ser arriesgado. Ahora bien, hay como un pequeño truco, aquí entre paréntesis lo digo, no siempre aplica, pero suele ser una buena guía. Para muchas empresas, cuando están haciendo lanzamientos o relanzamientos de producto, suelen definir un porcentaje que suele estar entre el 5 y el 10% del valor de las ventas. ¿Lo hacen todas las empresas? No, no siempre funciona. Pero cuando uno nunca ha tenido ninguna pista y no sabe qué tanto debe gastar, aquí tiene por lo menos un porcentaje que puede ser más o menos una buena guía de cuánto debería ser. Si gastas más de ese porcentaje, ya se vuelve más difícil recuperar y hacer que nuestras ventas sean rentables. Entonces, entre un 5 y el 10% puede ser útil. Claro, siempre, insisto, también depende de las categorías. Cuando el margen que tiene nuestro producto es apenas del 1%, del 2%, decir que nos vamos a gastar el 10% es descabellado, es muy difícil. Pero suele servir como una buena guía para más o menos definir qué vamos a hacer. Ahora, cuando estamos hablando ya de mantenimiento, es decir, de lo normal de la comunicación, los porcentajes que se suelen gastar suelen estar entre un 2 y un 5% de las ventas de producto. Es más o menos como lo que suele estar ocurriendo en este asunto. Y un punto adicional que quería destacar es el siguiente. Hombre, muchas veces uno trata de definir el presupuesto a priori y entregárselo totalmente al encargado de la comunicación. Y es una muy buena fórmula para garantizar un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque eso es poner, digamos así, eso es hacer una apuesta de all-in, es una apuesta de poner todas las cartas sobre la mesa. Y es difícil poner todas las fichas sobre la mesa porque puede que en esta mano no nos vaya bien. Es decir, cuando estamos hablando de una campaña comunicacional en la cual hay diferentes etapas, lo mejor que podríamos hacer es ir midiendo los resultados de cada una de las etapas y por ende ir haciendo las asignaciones y los desembolsos presupuestales con cada una de las acciones, porque así eso nos permite estar tranquilos. Si la primera acción no nos dio el resultado esperado, el retorno sobre la inversión que queríamos, eso nos implica que tenemos que volvernos más ágiles en el segundo. O si por el contrario esa primera acción nos está dando muy buen retorno, eso probablemente nos permita generar unos ahorros en las siguientes o asignar de manera diferente para darle más continuidad a esa primera fase en la campaña o ese tipo de cosas. Así que un truco de quien lleva muchos años trabajando en esto, en la medida de lo posible no hagan los desembolsos completos, más bien pónganlos por cada una de las acciones que se van a ir ejecutando.